¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo están? Otra vez un momento hermoso en que podemos compartir la palabra de Dios. Mi nombre es Mónica Santiago y Dios me ha dado la oportunidad de poder llegar a ustedes a través de la palabra de Dios, dando mensajes, aunque sean pequeños, cortitos, pero quiero compartir con todos ustedes la palabra de Dios. Y como siempre yo digo que yo hablo de Jesús, de su grandeza, de su amor, de su poder, de tantas cosas maravillosas, porque Él también habló de mí cuando yo estaba en el vientre de mi mamá. Siempre lo digo porque es algo que me cautiva el corazón, saber de que Jesús se fijó en mí cuando yo ni existía, era un embrión, pero dice la palabra de Dios que me puso nombre como te puso nombre a vos también. Como te puso nombre, te eligió para que pudieras conocerlo. Realmente Dios nos elige para que podamos tener una vida hermosa, con problemas, con situaciones, con dificultad, pero tenemos que caminar creyendo de que las cosas van a suceder conforme a lo que Dios tiene preparado para con nosotros. Así que yo estoy muy contenta. Quiero hablar del Dios hermoso, precioso, el Dios todopoderoso que hizo los cielos y la tierra y nos hizo a nosotros conforme a su imagen y semejanza. Y quiero compartir la palabra de Dios que está en Mateo y es una palabra muy conocida, Mateo 14, verso 22, que yo creo que muchas personas la han escuchado y dice así: enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar a la barca e ir delante de él a la otra orilla, entre tanto que él despedía a la multitud. Cuando Jesús despidió a la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar azotada por las olas porque el viento era contrario. Y saben que esto tocó mi corazón porque dice la palabra de Dios que Jesús estaba con la multitud, orando por los enfermos, por los endemoniados que estaban siendo libres. Jesús estuvo todo el tiempo predicando la palabra de Dios hasta que le dijo a los discípulos: vayan, suban a la barca que yo voy a ir. Saben que los discípulos no cuestionaron nada, ellos obedecieron la palabra de Dios y subieron a la barca, en tanto que Jesús despedía a la multitud. Y cuando llegó la noche, dice que la palabra de Dios que allí estaba solo, y la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Entonces, a la cuarta vigilia de la noche, digamos como más o menos las 3 de la mañana, un poco más, Jesús vino a ellos andando sobre el mar, y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, diciendo: es un fantasma. Y dieron voces de miedo. Pero ¿qué pasó? Enseguida Jesús les habló diciendo: tengan ánimo, yo soy, no teman. Saben que yo me puse a pensar, porque cuando Jesús estaba con la multitud y Jesús estaba orando por los enfermos, por los endemoniados, Él les dijo que vayan a la barca. Y pasada la noche, como más o menos a las 3 de la mañana, 4, a la cuarta vigilia, dice la palabra de Dios, dice que hubo como un viento contrario, donde yo imagino a los discípulos que estaban en esa barca, todo oscuro en ese mar, y las olas golpeaban la barca. Ellos tuvieron miedo. Realmente no es tan fácil pasar por esa situación. O sea, yo no me imagino encontrarme en medio del mar, azotada por las olas, por el viento contrario, y saber que estamos ahí. Pero ellos habían obedecido a Jesús, pero en un momento tuvieron como temor, como miedo. Esto pasa. A veces nosotros estamos pasando por situaciones diferentes y llega a nuestras vidas un azote espiritual o una situación que nos hace sentir mal. Pero tenemos que confiar. Por más que venga humanamente el miedo a querer tocar nuestras vidas, nuestras emociones, tenemos que saber
que tenemos que confiar en Dios y que cada cosa que hagamos la tenemos que hacer guiados por el Espíritu de Dios. Y saben que dice la palabra de Dios que cuando Jesús caminaba por el mar, él caminaba por el mar porque Jesús es dueño de todo, y él caminaba por el mar y los discípulos lo vieron a él caminando por el mar. Dice que en un momento ellos se turbaron porque pensaron que era un fantasma, pensaron que no podía ser, porque ellos recordaban que Jesús le había dado la orden de que vayan a la barca y que él estaba con la multitud que lo estaba como siguiendo. Y de golpe, a la mitad de la noche, en una oscuridad terrible, el viento los azotaba, la barca se movía, ellos tuvieron temor y vieron de la nada como una persona caminando por el mar. Ellos pensaron que era un fantasma, así que Jesús le dice: no, soy yo, no teman porque soy yo, tengan ánimo, soy yo el que está caminando por las aguas. Saben que a veces nosotros no nos damos cuenta lo importante que es conocer la voz de Dios. Y dice la palabra de Dios que nosotros cuando comenzamos a tener, intimidad con Dios, comenzamos a buscarlo a Dios, comenzamos a escucharlo a Dios y comenzamos a sumergirnos en el Espíritu Santo, comenzamos a decir al Espíritu Santo que es totalmente hermoso y que Él es el que va a estar con nosotros y nos guía. Llegamos a comprender el calibre de la voz de Dios y llegamos a conocer la voz de Dios. Entonces estos discípulos también tenían miedo y Jesús se le presentó y le dijo: no temas, yo soy, no tengan miedo. Entonces lo reconocieron y Pedro le dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él le dijo: bueno, sí, ven. Descendiendo entonces Pedro de la barca, anduvo sobre las aguas para ir a Jesús. Pero en un momento, cuando él salió de la barca y comenzó a caminar hacia donde estaba Jesús, en un momento él tuvo miedo porque el viento siguió golpeando esa barca. Entonces desvió la mirada y en vez de verlo a Jesús, miró sus costados, miró lo que estaba pasando, que era una realidad, miró el mar, miró el viento que se levantaba contra la barca de una forma terrible y tuvo miedo y ahí comenzó a hundirse y dio muchas voces gritando y diciendo: Señor, por favor, sálvame, sálvame, sálvame. Entonces Jesús lo que hizo fue extendió su mano. Cuando comenzó a hundirse, extendió su mano y tomó la mano de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos, subieron a la barca y ahí se calmó el viento. Entonces, lo que me lleva a la reflexión esta palabra es que cuando nosotros estamos caminando hacia un lugar, estamos caminando en fe y a veces vienen problemas a nuestras vidas, vienen situaciones, el diablo se encarga de hacernos dudar, de hacernos tener miedo, y cuando quitamos la mirada de Jesús, y ahí comenzamos a hundirnos. Saben que a veces tenemos que saber que nuestra vida tiene que ser guiada por el Espíritu de Dios, que a pesar de muchas cosas, a pesar de muchas pruebas, tenemos que decirle: Señor, acá estoy. Necesito que hagas un milagro en nuestras vidas y tenemos que comenzar a caminar en fe. No es imposible porque cuando nosotros comenzamos a buscarlo, a Dios todos los días y le decimos a Jesús: Señor, yo necesito que inundes mi vida y mi corazón porque hay cosas que no puedo, hay cosas que me siento triste, me siento cansada, pero yo sé que Dios va a hacer cosas maravillosas y Dios va a comenzar a traerte esa bendición de una manera muy especial. Y si te estás hundiendo en el pecado, en el vicio, en la corrupción, si te estás hundiendo en la soledad, que realmente ves que tus amigas y tus amigos que estuvieron con vos ya no están más, que a esas personas que les tendiste tu mano en muchas oportunidades y ahora que no puedes hacerlo, ellos te abandonan, o cuando te sentís abandonada por tus seres queridos o menospreciada por gente que ha estado comiendo
alrededor de tu mesa. Dice la palabra de Dios que Dios comenzará a levantarte y comenzará a poner tu mano, la mano de Él sobre tu mano para que las cosas comiencen a suceder. Dios es fiel y verdadero, así que si estás pasando por un momento difícil, una situación terrible, quiero decirte que la mano de Dios está sobre tu vida y que si estás cayendo